Si desea abrir su Biblia en 1 capítulo 21, hoy llegamos a capítulo 21 y quisiera comenzar con una pregunta que nos va a dirigir al contenido fundamental de la enseñanza del capítulo 21 de 1 Y la pregunta reflexiva es: ¿qué tan bajo podemos llegar a caer cuando estamos desesperados? ¿Qué tan bajo espiritualmente podemos llegar a caer cuando estamos en desaliento, cuando estamos presionados, cuando estamos perseguidos? ¿Qué tan bajo, qué fondo podemos llegar a tocar los creyentes ante situaciones adversas que suceden y que Dios permite en nuestra vida? Bajo circunstancias adversas, lo que sucede es que sale a relucir nuestra debilidad. Ante circunstancias difíciles, lo que brota de nosotros es de inmediato lo débiles que somos. Y nuestra debilidad, como veremos esta noche, siempre nos lleva a desconfiar de Dios. Y la desconfianza en Dios es pecado. Esto fue exactamente lo que le sucedió a David en 1 capítulo 21. Este capítulo muestra la debilidad de David y cómo esa debilidad humana le llevó a desconfiar de Dios, lo cual fue pecado, porque la desconfianza en Dios, iglesia, es pecado. En este capítulo 21 vamos a ver el punto más bajo que podemos ver en la vida de David en primer libro de Samuel. Allá en segundo de Samuel veremos la caída en adulterio y homicidio. Pero en primero de Samuel, este capítulo es el punto más bajo, es la nota más baja. Es el fondo en la vida de David que nos va a relatar el Espíritu Santo aquí en el capítulo 21. En el capítulo 16 vimos su corazón, en el capítulo 17 vimos su fe, y en el capítulo 18 vimos su carácter. Pero aquí en capítulo 21, y todo eso fue bueno, gracias a Dios en su momento, pero aquí en capítulo 21 vamos a ver su debilidad que le llevó a desconfiar de Dios. Y ese es nuestro título esta noche: debilidad que desconfía. Debilidad que desconfía. Y es lo que le sucedió a David. Hermanos, de manera práctica este capítulo nos puede enseñar, y lo adelanto, de manera práctica este capítulo nos enseña que a causa de nuestra debilidad como hombres y mujeres pecadores, con mucha facilidad llegamos a desconfiar de Dios, y eso es pecado. En otras palabras, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que cada vez confiar menos en mí y cada vez confiar más en Dios. Nunca es fiable confiar en uno mismo. Nunca es fiable confiar en nuestros propios recursos, y lo vamos a ver en el texto. Siempre será mejor confiar en Dios. Y si quiere usted saber quién es un hombre o una mujer que ha crecido espiritualmente, es aquel o aquella que cada vez confía menos en sí y confía más en el Señor. Y eso es lo que vamos a ver en este texto. Veremos tres momentos del punto más bajo de David que nos advierten a nunca desconfiar de Dios. Dividiremos así nuestro estudio, abarcaremos capítulo 21 hasta capítulo 22, versículo 5. Me parece que es bueno hacerlo de esta manera, el texto se presta a esto y bueno, nos va a ayudar mucho verlo, capítulo 21 y 22 hasta el versículo 5, que creo que hasta ahí termina la idea que el Espíritu Santo nos quiere dar. Y veremos tres momentos del punto más bajo de David que nos advierten a nunca desconfiar de Dios. En primer lugar, veremos la debilidad de David, versículos 1 al 9. En segundo lugar, veremos la desconfianza de David, versículos 10 al 15. Y en tercer lugar, veremos la determinación de David, versículos 1 al 5 del capítulo 22. La debilidad de David, la desconfianza de David y la determinación de David. Hermanos, este capítulo es para que terminemos reconociendo: Señor, soy débil. Y no solo soy débil, soy más débil que David. Y si David, siendo el que nos ha descrito capítulo 16, 17 y 18, y yo soy más débil que él y él cayó, yo tengo que ser advertido. No desconfiemos del Señor. Creo que es la lección fundamental de esto. Vayamos al texto, hermanos. Recordemos que estamos en la sección donde David está huyendo de Saúl. Ha empezado la persecución. David va a tener 12 huidas. 12 huidas en lo que va del primero de Samuel. 12 veces que huye de Saúl. Ya fue a Ramá huyendo con Samuel.
En segundo lugar, vamos a ver hoy que huye a Nob. Y en tercer lugar, huye a Gad. Y veremos otros dos huidas en estos capítulos. Pero recuérdelo, el contexto es David huyendo, Saúl persiguiendo. Versículo 1 de primer libro de Samuel, capítulo 21. Empecemos con el primer punto, la debilidad de David. Y veremos aquí cómo el Espíritu nos muestra en el texto la debilidad de David. Versículo 1. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Hagamos una pausa para describir la narración que está pasando aquí, hermanos. Dice la Biblia que David huye a Nob. ¿Recuerda dónde nos quedamos en el capítulo 20? Se despide de su amigo Jonatán, se besan, se abrazan, lloran, es la despedida de la amistad en el capítulo amoroso, amistoso del anterior. Y ahora huye a Nob. Nob, hermanos, es su huida segunda en la lista, y es un lugar al noreste de Jerusalén, arriba a la derecha. Es un lugar, al parecer, por lo que vamos a ver en el texto, es un lugar donde estaba, al parecer, es lo que yo veo en el texto, es donde estaba el tabernáculo o lo que quedaba de él. Recuerde que Elí en el capítulo 2 ministraba en Silo, pero Silo fue destruido en capítulo 4 y probablemente el lugar de culto se movió allí, a Nob. Por eso se encuentra un sacerdote allí. Así que vamos a ver que ahí está probablemente el tabernáculo o lo que quedaba de él en ese tiempo. Dice que se encuentra con Ahimelech. Ojo, hermanos, ese nombre es importante. Le llama la Biblia sacerdote en el versículo 1. ¿Quién es este Ahimelech? Ahimelech es, ojo, el bisnieto de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Aquel líder perverso del capítulo 2, que Dios lo había juzgado, y es importante que sepa eso porque en el siguiente capítulo vamos a ver cómo Dios cumple su palabra de juzgar a la descendencia de Elí, incluyendo a este Ahimelech. Ahora mira el texto una vez más, dice a la mitad, que se sorprendió Ahimelech de su encuentro y dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? El texto hebreo dice que Ahimelech tembló, ahí se sorprendió. El texto hebreo dice: tembló de ver que David venía solo. La pregunta inmediata es ¿por qué? El texto no lo dice, pero lo más seguro es que a Ahimelech se le hizo extraño que David, siendo el soldado número 1 del ejército de Saúl, viniera solo, sin un ejército y sin un grupo de criados. Entonces eso le sorprendió, le asustó a Ahimelech. No sabemos más. Versículo 2, por favor, mire cómo inicia a partir de ya, versículo 2, la debilidad de David a mostrarse. Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech. Vean las palabras de David: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. ¿Qué está haciendo David allí, hermanos? Está mintiendo. ¿Ya notas el pecado de David? ¿Notas la debilidad de David? Está pecando, le dice al sacerdote: mira, pues es que el rey me envió a una misión secreta. Básicamente lo que le está diciendo: estoy en una misión secreta y sí traigo criados, pero los criados los dejé más allá y yo vine aquí solo. Es lo que le está diciendo al sacerdote. David está mintiendo. David no estaba en una misión secreta. David estaba en una huida secreta. Está mintiendo. Ya mintió en el capítulo 20, el capítulo anterior, y ahora vuelve a mentir. Esta es la primera de 3 mentiras que va a decir en este capítulo. La razón, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué está mintiendo David? Bueno, en el capítulo 20, versículo 3, recordarán que le dice David a Jonatán: apenas hay un paso entre mí y la muerte. David tenía miedo de morir. Suponemos que por eso, es lo que el texto dice, el miedo de David le llevó a mentir. Eso es importante, hermanos. Y aquí hay una lección ya. ¿Cuántas veces el miedo te lleva a mentir? ¿Cuántas veces el miedo hace aflorar esa presión, miedo, esa situación adversa, miedo, te lleva a enfrentar las situaciones con mentira o de forma pecaminosa, cualquiera que sea? Aquí David enfrenta el miedo con mentira, pero tú podrías enfrentarlo con ira pecaminosa, o huyendo de una manera pecaminosa, o ofendiendo de manera pecaminosa. Y estamos haciendo lo mismo que David, pecando contra Dios a causa del miedo. La palabra de Dios dice en Mateo 10:28, Jesucristo advirtió: no temáis a los que matan el cuerpo. Cristo mismo advirtió que no debemos tener miedo al hombre. David está teniendo miedo al hombre, y eso, hermanos, anótelo en su mente. David le está teniendo miedo a Saúl. Está debilitado, está desesperado, está desalentado. ¿Y a qué le lleva? A pecar, a mentir. Y la mentira es pecado. Hermanos, ¿con qué facilidad nosotros hacemos lo mismo? ¿Con qué facilidad nosotros también estamos bajo alguna presión menos que la de David y mentimos? ¿Con qué facilidad nosotros apenas nos viene una circunstancia, una prueba mediana o pequeña, mucho inferior a la de David, y lo que hacemos es
contestar de manera pecaminosa. ¿Con qué facilidad nosotros lo hacemos también? Y si aquí tenemos a un hombre que era conforme al corazón de Dios y está debilitado por su miedo y le lleva a pecar, hermanos, ¿qué esperamos de nosotros? De verdad que dice el Señor Jesucristo, y bien dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles, hermanos. Y aquí estamos viendo la debilidad de David. Versículo 3, vemos que no solo su debilidad era espiritual, sino también es física. Mira el versículo 3 y 4. Dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano o qué tienes de comer? Dame 5 panes o lo que tengas. Evidentemente David está hambriento, tiene hambre, está huyendo. Versículo 4, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Vean cómo la debilidad de David no solo era espiritual, estaba temeroso, amedrentado, mintiendo, pecando contra Dios, sino que también su debilidad era física, estaba hambriento. Por eso le pide pan o lo que tuviera. Es como tú cuando llegas de comer, dame lo que haya, ¿verdad? Dámelo porque tengo hambre. Y aquí el sacerdote Ahimelech le dice que solamente tenía pan sagrado. Para pan sagrado no creas que es la última concha que queda en la bolsa y que ahí te la van a ganar. Pan sagrado, guárdamelo. Ese no es el pan sagrado, hermanos. El pan sagrado aquí es el pan que ponían en el tabernáculo como mandato de Dios, que se ponía según Levítico 24 y se renovaba cada día sábado. Entonces se ponían 12 hogazas de pan, una frente a la otra, 6 y 6, para recordar la provisión de Dios en el desierto. Ese es el pan sagrado al que se refiere aquí Ahimelech. Sin embargo, ese pan sagrado, según Levítico 24, que se ponía cada semana, era únicamente y exclusivamente para los sacerdotes, para que ellos lo comieran. Sin embargo, aquí vemos que Ahimelech le dice en el versículo 4, si tus siervos, que no existen siervos ahí, David está mintiendo, si tus siervos se han guardado a lo menos de mujeres, se los iba a dar para que comieran. ¿Qué es esto, hermanos? Es que aquí lo que el sacerdote está diciendo es, David, si tú y tus hombres se han mantenido puros, pueden comer de este pan. Y algunas de las cosas que los hacía ser impuros, obviamente, era estar con una mujer que no era su esposa. Por lo tanto, aquí Ahimelech le está diciendo, si se han guardado en santidad, pueden comer de este pan. Esa era la condición. Según Levítico 15, no podían comer de este tipo de cosas a menos que estuvieran ceremonialmente puros. Ahora recuerda que en Mateo 12 Jesucristo citó esta ocasión cuando acusaron a sus discípulos de que estaban tomando espigas y los acusaron de violar el día de reposo, los escribas y fariseos. Cristo citó esta ocasión cuando David comió del pan sagrado. Allá en Mateo 12, Jesucristo enseña que la vida es más importante que cumplir un ritual religioso. Que la vida es más importante que cumplir un ritual religioso. Así que aquí tenemos al sacerdote, le va a dar la comida a David, le va a dar los panes. ¿Por qué? Porque la vida es más importante que el rito religioso. Piénsalo, hay tantas formas de entender esto en la vida. Ahí quieres tener tú a tus hijos a las 4 de la mañana o a las 11 de la noche. Vamos a tener un tiempo de oración, 4 de la mañana, párense todos arriba y ahí tienes a tus chiquitos durmiéndose. Déjalos ir a dormir. La vida es más importante que el ritual religioso. Aquí David va a comer de ese pan porque su vida está dependiendo de ese alimento y Cristo lo enseñó. Así que, hermanos, estamos hablando de religiosidad. La vida es más importante que la religiosidad. Versículo 5, David no solo está débil espiritualmente, débil físicamente, sino versículo 5 vuelve a mentir. Versículo 5 dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, esto es antier, cuando yo salí ya los vasos o los cuerpos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Aquí David otra vez está mintiendo, no hay siervos, no hay criados. Ahí la palabra vaso se refiere a los cuerpos. Vasos es una palabra común judía para referirse al cuerpo. También Pablo la usa en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. También usa esta misma palabra vasos para referirse a la santidad de nuestro cuerpo. David está mintiendo. No hay jóvenes, no hay criados, no hay siervos. Él está huyendo solo y está diciendo, no, sí, los criados están santificados. Desde antier no hay nada de impureza ceremonial en nosotros. Nuestro viaje es santo.
Aunque la misión es profana, o sea, profana quiere decir que no tenía nada que ver con Dios, la misión a la que supuestamente Saúl le había mandado. Hermanos, David, escúchelo, está construyendo una mentira sobre otra mentira, sobre otra mentira. ¿No así pasa cuando nosotros mentimos? Tenemos que mentir otra vez para sostener la primera mentira. Y luego tenemos que mentir más para sostener esas dos. Una mentira lleva a otra mentira. El pecado de la mentira es esclavizante. Es como una cadena. Tienes que mantenerla porque si se quiebra, todo se viene abajo. David aquí tiene que seguir mintiendo. Versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. Ven como aparentemente ahí estaba el tabernáculo, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, esto es en el tabernáculo, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Esto implica que era sábado el día que llegó ahí David, porque estaban renovando los panes. Vean, hermanos, cómo David está mintiendo, fingiendo santidad, cuando realmente está pecando contra Dios. No, si venimos santos, no es cierto, estás mintiendo. Aquí tienes a David mintiendo que va a una misión secreta cuando está huyendo, mintiendo que está santo cuando no está en santidad porque está manchando su vida con su debilidad pecaminosa. Si fuera poco, hermanos, versículo 7 nos incluye una nota que nos va a servir para el próximo capítulo. Versículo 7 dice: y estaba allí, esto es allí en Nob, aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Esto solamente es una nota que el Espíritu Santo hace, porque en el siguiente capítulo Doeg va a ser el que va a acusar a David y a Ahimelech de que están en Nob, y entonces Saúl va a ir a atacar ese lugar, pero lo dejaremos para después. Solamente aquí el Espíritu Santo adelanta que ahí está alguien que vio a David, y que ese alguien es siervo de Saúl, se llama Doeg y va a ir de soplón, prácticamente como nosotros le decimos, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es esto? ¿Coincidencia? ¿Será que fue casualidad que Doeg estuvo allí justo cuando iba llegando David? ¿Será que fue coincidencia? No, hermanos, para Dios no existe coincidencia, no existe suerte. A veces todavía estamos diciendo, oh, te tocó suerte, mira lo que pasó y tú saliste bien, qué suerte tuviste. Hermanos, los cristianos ni creemos en la suerte porque no existe. Lo único que existe es un Dios soberano que controla todo providencialmente. Como lo dijo un autor, en este universo no hay átomos rebeldes con Dios, no hay. Si una hoja, si un pájaro cae a tierra, Dios lo sabe. Él sabe cuántos cabellos en nuestra cabeza tenemos. Él sabe absolutamente y controla cada detalle del universo. Ese es nuestro Dios. Bueno, ese es el Dios en el que yo creo. Es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, aquí no es coincidencia que Doeg está en el momento exacto cuando David llega, porque Dios va a usar eso después en sus planes perfectos. Versículo 8, aquí viene la tercera mentira de David. Vean la debilidad, aquí el Espíritu nos está revelando toda la debilidad de David, su punto más bajo. Versículo 8 dice: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. ¿Cuál orden del rey? No hay orden, estás mintiendo, David. Simplemente, hermanos, aquí el Espíritu Santo nos deja ver una cosa muy importante. David estaba desarmado, no tenía arma. Vean su debilidad, debilidad espiritual, está mintiendo. Debilidad física, está hambriento. Debilidad bélica, está desarmado. ¿Y saben cómo se sentía David? David se sentía mal. Necesitaba tener un arma. Escúchalo, hermano. Está poniendo su confianza en un arma en vez de ponerla en Dios. El miedo le está llevando a desconfiar de Dios y a confiar en Él. Este es un capítulo que nos refleja a los creyentes, porque David es creyente. Si en algo nos identificamos con Saúl en algunas cosas, por algunos momentos, aquí con David nos identificamos plenamente, porque él es creyente como nosotros que hemos creído en el Señor. David ya dijo 3 mentiras, su miedo le lleva a desconfiar y desconfiar es pecado. ¿Tienes un arma? Hermanos, David quería sentir aquí, ¿verdad? La espada. Él quería sentirse protegido, pero no por Dios, sino por un arma. Y aquí viene, hermanos, que sí, había un arma especial. Versículo 9 dice: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat. Escuchen esto, escuchen. La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. ¿Ven? Había efod, ahí estaba el tabernáculo, o lo que quedaba de él. Si quieres tomarla, la espada,
tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Hermanos, aquí tenemos a David pidiendo arma para sentirse protegido. ¿No te parece esto muy similar cuando nosotros, si no tenemos algo material, físico, no nos sentimos seguros? Ahí ando con la cartera vacía, como que me siento incompleto. Híjole, como no traigo billetes, me siento mal, como que algo me falta. Ay, o alguna dependencia, algo material o incluso en tu salud. Ay, no estoy tomando ahorita mi medicina, ¿qué me va a pasar? ¿No? Sin mi medicina me siento mal. Hermanos, no está mal que tomemos medicina, pero por encima de todo eso, nuestra confianza en Dios debería ser superior. Aquí tenemos a David queriendo confiar en la espada. Y había una espada allí. Pero esa espada, hermanos, era consagrada. Es decir, Ahimelech le dice, aquí está la espada de Goliat que tú venciste. Eso quiere decir que conforme a Levítico 27, David había consagrado esa espada a Dios. Por eso la espada estaba allí en el tabernáculo. Es que según Levítico 27, una persona judía podía consagrar cualquier cosa a Dios y la entregaba. David va a hacer eso cuando sea rey, va a consagrar un montón de espadas, un montón de escudos. David lo va a hacer. Era algo que se podía hacer en el Antiguo Testamento, consagrar objetos a Dios. Eran para honrar a Dios y David hizo eso con la espada. En capítulo 17, cuando vence a Goliat, él va y entrega esa espada al sacerdote consagrándola a Dios, dedicándola en gratitud porque sabía que Dios era el que le había dado la victoria. Pero ahora la quiere de vuelta. Lo que consagró, ahora lo quiere de vuelta. ¿Y saben si se podía hacer eso? Según Levítico 27 sí lo podías hacer, tomar lo que habías consagrado, pero tenías que pagar cierto dinero, cierta cantidad de eso que habías entregado. Era posible, pero aquí el punto no es ese. El punto es qué está haciendo David. Escucha, hermano, aquí está lo que yo le llamo un recordatorio misericordioso del Señor. Por favor, toma atención a ese versículo 9 otra vez. El sacerdote le dice, aquí está la espada de Goliat. ¿Le sonó a David eso? Y luego le dice al que tú David, tú en el valle de Ela venciste. Hermanos, estos eran recordatorios de cómo Dios le había ayudado en el pasado y que ahora David no estaba confiando como en el pasado. La espada de Goliat debió haber sido un recordatorio para él. A ver, espera. ¿Quién me ayudó en el valle de Ela? Fue Dios. ¿Quién me va a ayudar ahorita? Dios también. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo pidiendo espada? ¿Qué estoy haciendo mintiendo? ¿Qué estoy haciendo cayendo tan bajo, Señor? Si tú me ayudaste en Ela, me vas a ayudar en Nob y me vas a ayudar en donde sea. Te fijas cómo Dios le da ciertos destellos de recordatorios. Aquí está la espada de Goliat, al que tú venciste, recordatorios milagrosos. Es como si Dios, hermano, le estuviera diciendo a David, hey David, ¿dónde está tu fe? Del capítulo 18, versículo 45, el texto más hermoso del libro. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Dónde está ese David? ¿Dónde está esa fe? No está. Su debilidad le llevó a desconfiar de Dios. Miren, hermanos, qué impresionante es esta narración. Versículo 9 al final. Cuando le dice que hay esa espada, versículo 9 al final. Y dijo David, ¿qué dijo David? Ninguna como ella. Dámela. ¿Sabías que ahí el Espíritu Santo está haciendo una conexión preciosa con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2, donde Ana en su canto de gratitud alaba a Dios y le dice, no hay santo como Jehová y ninguno hay como tú? Y esa frase, ninguno hay como tú, se repite aquí, pero diciéndole a David, pero no hacia Dios, sino hacia la espada. Ninguna como esa espada, dámela. ¿En quién está poniendo su confianza David? En la espada. Ana en el capítulo 2 había dicho, la confianza es en el Señor. David aquí está fallando y está diciendo, ninguna como esta espada. Misma frase, pero ahora poniendo la fe en un objeto. Escuchen, hermanos, David era creyente, pero era débil. Su miedo le llevó a mentir. La mentira es pecado. La Biblia dice que la mentira Dios la aborrece. Salmo 119, 163. La mentira aborrezco, dice Dios. Hermanos, nosotros podemos llegar a caer en lo mismo que David, mentir.
Mentir por presión, mentir por miedo, mentir por estrés, mentir por enojo, mentir por querer cubrir una fachada, mentir sobre mentira porque ya armamos un teatro y tenemos que ahora mantenerlo, y le mientes a tu familia. Hijos que están aquí, ¿con qué facilidad le mientes a tus papás por miedo? Dices, no, es que si les digo la verdad me van a hacer esto, mejor les miento. Si me comí mi lunch, cuando no te lo comiste, lo tiraste a la basura y Dios lo sabe, Dios te vio, pero tú por miedo mientes. Vean cómo algo tan sencillo como esto que le está pasando a David nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando estás en tu matrimonio y por miedo de ser sincero mientes, y esa mentira hace que tu matrimonio no tenga firmeza, porque estás mentira sobre mentira sobre mentira y no hay sinceridad ni verdad en eso. Vean cómo mentimos a nuestros familiares y nos vamos a la cama a dormir tranquilos sin entender que estamos pecando contra Dios. Mentimos contra la iglesia, contra los hermanos en la fe. Les decimos cosas que no son, les exageramos cosas. La exageración es una forma de mentira. Le añadimos cosas a la verdad. Con los hermanos en la iglesia, ¿por qué no viniste? Es que tuve trabajo. No es cierto, fuiste flojo, perezoso, irresponsable y tienes en desorden tus prioridades. Hermanos, no importa. En todos los lugares, incluso en tu trabajo, te puede estar pasando lo de David. Por temor, en tu debilidad, pecar. Algunas personas se vuelven incluso profesionales de la mentira y son expertos en crear castillos de mentiras que pueden mantener por muchos años incluso. Pero ¿qué creen? El punto de David más bajo todavía no llega. Hasta ahorita estamos viendo la debilidad de David, es nuestro primer punto. Vimos que está débil espiritualmente, débil físicamente, débil bélicamente, mintió 3 veces. Y ahora en segundo lugar, hermanos, recuerden, estamos viendo 3 momentos del punto más bajo de David que nos advierten a nunca desconfiar de Dios. Ya vimos la debilidad de David, ahora en segundo lugar veamos la desconfianza de David. Y aquí va a tocar el escalón más hondo, la desconfianza de David, versículos 10 al 15. Miren el 10, por favor, dice la Biblia, 10. Y levantándose David aquel día, ya con la espada, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. David se va a Gat, no gato, Gat. Gat era una ciudad filistea a 37 kilómetros de Nob, o sea, estaba bastante lejos para ir a pie. Hermanos, aquí tenemos el colmo del colmo de la desconfianza de David. Se va a territorio filisteo. Se va a esconder a Gat. Ahora, ¿sabes de dónde era Goliat? De Gat. Eso debió haber sido otro recordatorio de la misericordia de Dios. ¿Qué hago en Gat si yo maté al mero de aquí? ¿Qué hago aquí? Tengo la espada con la que era de Goliat. ¿Qué hago aquí, Señor? Vean cómo David no está pensando bien. Él se va a territorio enemigo, dice que va a Aquis. Aquis es el nombre del rey filisteo de ese momento. Y llega a Gat, esta ciudad donde les digo que era Goliat. Qué contradictorio. David había vencido a los filisteos numerosas veces y ahora está entre ellos. Qué contradictorio. Vean, además de contradictorio, qué peligroso era David. ¿Qué creen que no lo ubicaban? Vamos a ver en el siguiente texto. Claro que lo ubicaban. Él estaba poniéndose, miren, él está huyendo de la espada de Saúl y se le está poniendo en las manos a la espada de los filisteos. Así somos, hermanos. Cuando estamos pecando, hacemos cosas, escucha, tan incoherentes como David. Aquí tenemos su tercera huida. Él va a Gat y va en descenso. Vean esto, su primera huida fue con un profeta, con Samuel. Eso estuvo bien. Segunda huida fue con un sacerdote, Anob. Está bien. Pero la tercera huida fue con un enemigo. Eso ya no está bien. Vean, hermanos, cómo David está en descenso, como alguien que se está hundiendo en su pecado, hundiendo, pero es creyente. Aquí vemos claramente la desconfianza de David. ¿Por qué desconfianza? Porque creyó que iba a estar más seguro entre sus enemigos que en Israel siendo protegido por Dios. Qué iluso. ¿Se acuerdan en el capítulo 19 cómo estaba en Ramá y Dios lo protegió y Saúl mandó el rey, Saúl mandó soldados para arrestarlo y regresaban profetizando? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda cómo el poder de Dios lo defendió? Aquí David ya no está confiando en eso. Aquí David está diciendo, voy a estar más seguro en Filistea que en Israel, porque aquí me puedo esconder, aquí no me va a buscar Saúl.
Vean, hermanos, cómo él está desconfiando de Dios, del Dios que le había dado la victoria, del Dios que él amaba. Hermanos, miren, ustedes han seguido conmigo este libro. David aquí no es como que un inmaduro, no es como que un recién convertido, un nuevo creyente. Aquí David ya era David. Aquí David ya era un hombre conforme al corazón de Dios. Capítulo 16, ¿se acuerda? Era un hombre prudente en sus palabras, apuesto, de hermosa apariencia, de hermosa presencia, músico, talentoso. ¿Se acuerdan de todo eso? Y aparte de todo eso, ¿qué decía la gente? Y Jehová está con él. No estamos hablando aquí es que era uno de los tibios de la iglesia. Era uno de los que casi no llegaban, ¿no? Aquí estamos hablando prácticamente del más espiritual de todo Israel en ese momento. Y aquí lo tenemos, desconfiando de Dios. ¿Y qué hace? Se va a Filistea. Escuchen, hermanos, hay tanta carne, perdón, pero ¿no es cierto que también nos pasa esto? Cuando desconfiamos de Dios, tomamos malas decisiones. Irse a Filistea fue una mala decisión de David y lo vamos a ver ahorita. Pero ¿por qué pasó? Por desconfiar de Dios, y también nos pasa. Tú tomas malas decisiones porque no confías en Dios en ese momento que la tomas. Y tomas decisiones en contra de la palabra de Dios porque a ti te parece que es la mejor solución, pero en el fondo estás pecando contra Dios. Estás desconfiando de Él. Y una desconfianza en Dios te llevará siempre a una mala decisión. Versículo 11. Vean, hermanos, cómo reaccionan los filisteos. Imagínense. Versículo 11 dice: y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Vean, hermanos, la reacción de los filisteos. ¿Qué hace aquí David? Si él es el mero, él es el principal. Él es, le llaman aquí, versículo 11, el rey de la tierra. No sabemos si lo dicen en sentido de la guerra o en sentido de que ellos ya se habían enterado que era el siguiente rey ungido por el profeta Samuel. No lo sabemos. El punto es que ellos reconocían que David era un personaje importantísimo. Y dicen: ¿qué hace aquí David? Reconocen su grandeza, reconocen su fama, reconocen su popularidad. Ve, hermano, qué tan popular era David, que la canción de los miles y 10,000 hasta había llegado a Filistea. Hasta los soldados de Aquis sabían la cancioncita. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Hubiéramos dicho, ¿verdad? Si fuera una canción de este tiempo, hubiéramos dicho que fue una canción que fue hit en todas las estaciones de radio. O si lo dijéramos ahora, en nuestros tiempos, ni saben ya lo que es el radio. Pero si lo dijéramos en nuestro tiempo, diríamos, fue una canción viral, ¿verdad? Todo mundo supo la canción de David y Saúl, hasta los filisteos. Aquí vemos la popularidad de David. Y él escuchó esto y le dio, ¿qué creen? Más temor, más temor. Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras. ¿Cuáles palabras? La que los siervos dijeron. ¿No es este David, el rey de la tierra? Y vean versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras. Esta es una manera de decir, reflexionó. Reflexionó en esto. Y David reflexionó en estas palabras y tuvo, ¿qué? ¿Arrepentimiento? ¿Qué tuvo, hermanos? Gran temor de Aquis, rey de Gat. Vean, hermanos, cuando le temes a algo, tu temor va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que no lo llevas a los pies del Señor, como lo va a hacer David más adelante. Aquí David reflexiona, pero en vez de reflexionar para arrepentimiento, reflexiona para darle más temor. Vean qué absurdo, hermanos. Es que me estoy viendo al espejo y espero que usted también. Aquí David, vean, no le tuvo miedo a Goliat, pero le tiene miedo a Saúl, a Aquis, personas que no le llegaban a la grandeza bélica de Goliat, a su tamaño. Vean cómo, hermanos, este miedo es infundado, mal infundado, pero es un miedo pecaminoso. Le llevó a mentir, le llevó a desconfiar en Dios. Además anda solo, y eso es importante, ¿eh? Al ratito vamos a ver por qué. Anda solo, David anda solo. Y nunca es bueno andar solo como creyente. No me refiero a andar solo en la calle, sino a no acompañarte de otros en la fe. Él aquí anda solo. Por eso, hermanos, podemos ver que es su punto de más soledad en su vida. Y esa soledad le lleva a desconfiar de Dios. Él reflexionó y le dio más miedo. Versículo 13, ahora sí vemos el último escalón hacia abajo que bajó David. Versículo 13. Aquí, hermanos, tienes la negrura más fea de David en primero de Samuel. Versículo 12. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, de los filisteos.
y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Aquí tienes el punto más bajo de David. Hermanos, allí David tocó fondo. Allí David cayó hasta el fondo. Lo que dice el texto es que él comenzó a ser un actor prácticamente, a fingirse que estaba enfermo o loco. ¿Para qué? Porque su miedo le llevó a eso, para que no lo arrestaran, para que no lo atraparan, para que creyeran que él era, que no les iba a causar ningún daño entre los filisteos. Y se fingió loco, se fingió enfermo mental, tocó fondo, se volvió un actor. Así que aparte de músico, buen soldado, guapo, apuesto, rubio, súmele esto, buen actor. Tan buen actor porque engañó a los filisteos, los engañó. Pero hermanos, esto de ser actor de esta manera no es una virtud, no es una cualidad. Él está fingiéndose loco. Ahora, escucha esto, ve cómo la palabra es tan perfecta. ¿A quién en estos capítulos anteriores hemos visto actuar como loco? A Saúl. Ahora tienes al espiritual actuando momentáneamente como el incrédulo. Aquí tienes al hombre de Dios fingiendo locura, pareciéndose más a Saúl, teniendo un comportamiento de incrédulo. Hermanos, así de mal nos vemos nosotros. Cuando siendo creyentes estamos teniendo comportamientos de incrédulos, así de mal nos vemos, como David, así de mal. Dice la Biblia que él escribía en las puertas y prácticamente lo que hacía era babeaba, es la palabra correcta, babeaba, dejaba correr saliva de su boca y caía por su barba. Sí, tenía barba David. Esta no es base bíblica para que tú tengas barba, no es necesario tener barba. David tenía, pero eso no importa, él era judío, tú no. La barba es opcional, ¿sale? ¿Por qué hacía esto de dejar la saliva correr? ¿Por qué babeaba? Bueno, hermanos, porque esto era algo humillante. Prácticamente estaba ahí actuando él como una bestia. Sí, similar a Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, que era algo vergonzoso, humillante. Por lo tanto, David aquí está actuando, como decimos, se hizo el loco. Creo que de ahí surgió el dicho, ¿verdad? Este hombre se está haciendo el loco, creo que de ahí surgió. Vean cómo la desconfianza en Dios nos lleva a actuar como locos. Y esto es literal. Desconfías en Dios y vas a actuar como loco. Así, otra vez insisto, así de mal nos vemos. David pasó de ser un hombre de fe a ser un hombre de fingimiento. Pasó de ser un hombre de virtud a ser un hombre de vergüenza. Así, en pocos días. Esto puede hacer un creyente. Pasar de fe a fingimiento y de virtud a vergüenza a causa del miedo que te lleva a desconfiar de Dios, a mentir, a confiar en tu arma, a confiar en tus fuerzas, en lugar de confiar en el poder de Dios como lo había hecho antes, y Dios se lo estaba recordando. Tan buen actor era que le creyeron. Versículo 14 y 15, véanlo por favor, dice la Biblia. Y dijo Aquis a sus siervos, ojo con esto, hermanos. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, lo tuvieron por loco. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Ahora, además, aquí hay algo implícito. O sea, David andaba como loco en la calle, pintando y babeando, y llegó un momento en que los siervos de Aquis lo capturan, lo atrapan. Y entonces cuando lo atrapan, él obviamente pues es arrestado de alguna manera y lo llevan a Aquis. Y entonces Aquis dice estas palabras, versículo 14, ¿por qué lo habéis traído a mí? Y versículo 15, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Lo que Aquis está haciendo es despreciando a David. Este está enfermo, este es un loco. ¿Para qué me lo traen? O sea, lo habían capturado, se lo llevan, le cuentan a Aquis, ¿para qué me lo traen? Quítenlo de aquí. Lo desprecia y lo despacha. Vean, hermanos, esto. Aunque David actuó un humillante, haciéndose el loco, la gente le creyó. Los filisteos le creyeron, se tragaron su actuación. O sea, los engañó, cayeron redonditos. Hermanos, vean esto. El mundo aplaude la capacidad para engañar a la gente. El mundo reconoce, ay no, mira, él supo cómo llegar, él supo cómo manejar de la situación. No, mira, lo envolvió, mira, cayó redondito. El mundo aplaude cuando una persona sabe mentir, sabe engañar. El mundo aplaude eso. Ay, qué hábil, mira, cómo lo engañó, ni se dio cuenta.
Mira, como decimos nosotros, ¿verdad? Le vieron la cara y ni se dio cuenta. Mira, supo por dónde llegarle. Como una vez oí también un dicho, le pasan la rata por los ojos y ni se da cuenta. Así, eso el mundo lo aplaude. El mundo dice, wow, qué bueno es para mentir. Aquí tienes a David mintiendo, pero sabes, eso no era una virtud, eso era una vergüenza. El hombre de Dios, el hombre fiel, conforme al corazón, el rey de Israel, babeando en Filistea, en Gat. Aquí vemos la debilidad de David que le llevó a desconfiar de Dios y tocó fondo. Este es el fondo de David. Hermanos, entre el capítulo 21 y el capítulo 22, específicamente entre 21:15 y 22:1, pasó algo. Y esto quiero hacer algo diferente. No puedo yo explicar bien estos textos que siguen y este último, versículos 14 y 15, sin decirles algo extra. Antes del tercer punto de este tema, quiero decirles que algo pasó entre capítulo 21 y 22. Y lo que sucedió es que Dios le entregó a David 2 salmos. Y hay 2 salmos que David escribe. Uno cuando es capturado por los siervos de Aquis y otro cuando es liberado de Aquis. Así que si tú quieres entender mejor a David en ese momento, tenemos que leer esos salmos. Y vas a ver su lenguaje y vas a entender conforme a la historia lo que te estoy diciendo. Los 2 salmos que David escribe en versículo 14, uno, y en versículo 15, el otro, son los salmos 34 y 56. Fácil de recordar. Salmo 3, 4 y 5, 6. Salmo 34 y 56. Solo que según la cronología, escribió primero el 56 y después escribió el 34. Están al revés en orden, no hay problema. El 56 lo escribe en el versículo 14. Y el 34 lo escribe en el versículo 15. Así que si quieres entender mejor esta historia, tenemos que ir para allá. Ténganme paciencia. Salmo 56, por favor. Este salmo David lo escribe cuando lo atrapan, lo capturan los siervos de Aquis, cuando él se estaba haciendo el loco. Salmo 56, y vean sus palabras. Salmo 56 dice, vean el título: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Esto es un tono musical. Y dice, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Cuando los siervos de Aquis lo capturan. ¿Qué pasó? Eso está en el versículo 14 que acabamos de estudiar, ¿de acuerdo? ¿Qué dice, hermanos? Yo lo leo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Hermanos, perdón, me tengo que detener ahí porque cuánto peso tiene esa frase conforme al contexto histórico que hemos estado viendo. Hasta este momento David no le había pedido nada a Dios porque estaba totalmente roto en su comunión con Dios. Y hasta aquí en el versículo 1, cuando lo capturan los siervos de Aquis, a David, como decimos, le cae el 20 espiritualmente. Y dice versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Continúo. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Sí, hermanos, ahí fue que escribió este gran texto David, allí. Versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Ya se acordó de Goliat. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ya se acordó del valle de Ela. Versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Está confiando en Dios. Versículo 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego envueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Se fijan, hermanos? Era su temor lo que le había llevado a olvidarse de Dios, a desconfiar de Dios. Y este Salmo 56 que escribe cuando los filisteos lo capturan, tiene 2 cosas, ya lo vieron. Primero tiene una petición, versículo 1 al 7. Ten misericordia de mí, oh Dios. Y la segunda parte, versículos 8 al final, es una declaración de confianza. Dios está por mí. En Dios he confiado, no temeré. ¿Se fijan?
No podemos entrar al capítulo 22 de Primero de Samuel sin entender lo que pasó en el corazón de David. Primero esto, Salmo 56. Y luego cuando Aquis lo libera, porque lo tuvo por loco, escribe el 34. Vamos para allá, hermanos. Y vean qué estaba pensando David cuando Aquis lo libera. Esto es fenomenal, hermanos. Esto es fenomenal. Salmo 34. Esto es cuando lo libera. Vean el título. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Es cuando se va. Es cuando es echado. Versículo 1. Vean, hermanos, por favor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué está haciendo? ¿Ya se dieron cuenta qué está haciendo? Versículo 1 otra vez. Bendeciré a Jehová. Está celebrando, está agradeciendo. Señor, me has liberado de los filisteos. Una vez más. Lo está alabando. Versículo 1. Se gloriará mi alma. Versículo 2. Engrandeced a Jehová. Versículo 3. Versículo 4, agradece la petición contestada del Salmo 56, ten misericordia de mí. Aquí le agradece. Versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis, ¿qué? Temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuándo clamó? En el Salmo 56, ten misericordia de mí. Cuando estaba preso por los filisteos. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque no importa qué tan bajo caigamos, hermanos. Si volvemos los ojos al Señor, Él siempre tiene misericordia para perdonar. Versículo 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, allí escribió este gran texto. Allí, sobre este contexto histórico. Versículo 8. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Ya lo entendió, que hay que confiar en Dios. 9. Temed a Jehová. Ya entendió que no hay que temer al hombre. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Llegó con Abimelech pidiendo comida y aquí ya entendió que es Dios el que le dará. Versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ya entendió, hermanos, David ya entendió. 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar, ¿qué? Porque ¿qué había hecho? Había mentido y engañado. 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Cuánto sentido tienen estos salmos? 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Se fijan, hermanos? David en este Salmo 34 celebra la protección de Dios y luego instruye en el temor de Dios. Le dice, venid hijos, oídme, les voy a explicar por experiencia que es mejor temer a Dios que temer al hombre. Y este Salmo, a diferencia del 56, el 34 celebra y luego instruye. El 56 pidió y luego declaró su confianza, pero el 34 celebra la respuesta de Dios e instruye en el temor de Dios. Volvamos a 1 de Samuel 22. ¿Qué pasó entre capítulo 21 y 22 de 1 de Samuel? Lo que pasó es que David se arrepintió de su pecado y Dios lo restauró. David se arrepintió de su mentira, se arrepintió de su engaño, se arrepintió de estar confiando en la espada, se arrepintió de estar olvidándose de Dios. Y estos salmos relatan su arrepentimiento y su restauración por la misericordiosa protección de Dios. Ahora sí, ya vimos la debilidad de David, vimos su mentira, vimos la desconfianza de David, qué tan bajo cayó. Pero en tercer y último lugar, hermanos, veamos la determinación de David. Y es que fue restaurado. Y a partir del capítulo 22, la cosa cambia. El panorama cambia, la negrura se cambia en blancura y ahora David se determina cosas correctas delante de Dios. En versículos 1 al 5 del capítulo 22 vemos la determinación de David y lo que vemos rápido, hermanos, muy rápido, vemos 4 señales de que David ahora tenía una confianza renovada en Dios. 4 señales de que David ahora tenía una confianza renovada en Dios. Los salmos ya nos lo dijeron.
Ahora veamos estas señales de que él ya confiaba en Dios nuevamente. Versículo 1. Yéndose luego David de allí, ¿de dónde allí? De Gad, Filistea, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Primera señal de que David ahora confiaba en Dios, volvió a Judá. Adulam está en la tierra de Judá. David conocía esa tierra y esa tierra era la tierra donde Dios lo podía proteger. Él está confiando en Dios. Vuelve a Judá. Por cierto, hermanos, en la cueva de Adulam, David escribe otros 2 salmos. Nos falta tiempo esta noche, ¿verdad? En Adulam, David escribe el Salmo 57 y el Salmo 142 desde Adulam. Tanto el 57 como el 142, los 2 salmos son oraciones. Y en esas oraciones, ambas son oraciones hacia Dios. El 57 es una oración de alabanza y el 142 es una oración de confianza. Repito esto, el Salmo 57 es una oración de alabanza escrita desde Adulam y el 142 es una oración de confianza escrita también desde Adulam. ¿Qué pasa, hermanos? Alabanza, confianza, ¿qué pasa? La relación con Dios ha quedado restablecida. Ya. David está de vuelta. Bendito sea Dios. David está de vuelta. Primera señal, volvió a Judá. Segunda señal, versículo 1 al final, dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Segunda señal, recibió a su familia. ¿Te fijas que en los capítulos anteriores, huyendo, ni le importaba a su familia? Aquí está hablando de sus hermanos y sus padres, que todavía estaban vivos. Ahí está al menos una mención indirecta de su mamá, ¿verdad? Y los llevó, o mejor dicho, los recibió. Antes no le habían interesado sus familiares, ahora le interesan sus familiares. La relación con Dios está ordenada, la relación con la familia puede estar ordenada. Tercer señal de que David ahora confiaba renovado en Dios. Siguiente versículo, versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Tú dirás, ¿eso qué? Se hizo de 400 hombres hambrientos. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso es una señal de que David tenía una confianza renovada en Dios? Sí, hermanos, porque les voy a demostrar que aquí, tercera señal, David se acompañó de otros creyentes. Mientras huía estaba solo, soledad, mentira, tenebroso, todo. Pero ahora en Adulam es donde Dios lo reconforta, lo restaura y se acompaña de otros creyentes. ¿De las creyentes? Ahí dice afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Sí, hermanos, entendamos lo que quiere decir eso. Para ser de ese equipo tenías que estar afligido, endeudado, en amargura o las 3 cosas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que estas personas eran marginados sociales, gente despreciada en Israel. ¿Y por qué eran despreciados en ese tiempo? La única forma por la que eran despreciados, que eran afligidos, endeudados y de amargura en espíritu, era porque se habían opuesto a Saúl. Y al estar opuestos a Saúl no tenían a quién unirse más que a David. De modo que estos hombres endeudados, afligidos y en amargura de espíritu son personas opuestas a Saúl y sin ningún compromiso político con él. Por eso David los recibe, porque sabía que ellos no le iban a hacer daño a él. Los recibe porque sabía que no tenían ellos ningún compromiso con Saúl. Estas personas, 400, eran creyentes, hermanos. Porque al oponerse a Saúl estabas demostrando que confiabas en el Dios de Israel, no en Saúl. Y solamente para darle un empujoncito más al argumento, la frase del versículo 2 que dice que estos hombres estaban en amargura de espíritu, escucha por favor, esta frase solo se ha dicho una vez en el libro y se dijo de Ana. En capítulo 1, versículo 10 dice que ella oró con amargura de alma, mismas palabras idénticas en hebreo. Ana oró en 1:10 confiando en Dios porque amaba a Dios en su dificultad, pidiendo un hijo. Aquí estos hombres, la misma idea, eran hombres temerosos de Dios que estaban sufriendo pero amaban a Dios. ¿Te fijas? David está juntándose con hombres, acompañándose de hombres como él, que aman a Dios. Importante es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en 2 Timoteo 2:22, que te acompañes de hombres que temen a Dios, así como David aquí lo está haciendo. Se hace jefe de ellos
gente atribulada, pero que confiaba en Dios. Hermanos, algo que me cautiva. Estos 400, escúchalo, son el inicio de los valientes de David. Aquellos hombres que segundo de Samuel 23 y primero de Crónicas 11 los va a poner como héroes, aquí están, este es el origen. Hombres endeudados, afligidos y en amargura de espíritu, rechazados por Saúl, que se unieron a David y que juntos, amando a Dios, llegaron a ser el ejército más poderoso que ha existido. Porque eso era el ejército de David, hermanos. En cuanto a guerra, en cuanto a lucha, nadie les ganaba. Aquí está su origen. Un día en una cueva se unieron a David. Dios le dio a David un grupo de fieles a partir de gente común. Yo le pido a Dios que haga eso en nuestra iglesia. Que haga un grupo de hombres fieles a partir de gente común como nosotros. Dios le dio a David 400 hombres que eran como la escoria de la sociedad y los convirtió en héroes. Imagínate. ¿Qué hay imposible para Dios? Versículo 3 y 4 tenemos la quinta huida. Versículo 3 y 4, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, esto es tierra de Moab, moabitas, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre, ahí está su mamá implícita, estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Versículo 4, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. No sabemos dónde estaba Mizpa de Moab y no sabemos dónde estaba el lugar fuerte, lo único que entendemos es que era Moab, la tierra de Moab, o sea, era un territorio enemigo también, porque Dios había prohibido estar allá con los moabitas. ¿Por qué David fue ahí, hermanos? Y creo que no fue del todo pecaminoso, porque sabían que la bisabuela de David era moabita. Ruth, según el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 13 al 17, Ruth era moabita y Ruth es la bisabuela de David. Así que David de alguna manera llevó a sus familiares con sus familiares lejanos. No fue del pecaminoso del todo. Sin embargo, hermanos, vemos la cuarta señal de que David confiaba renovadamente en Dios. Versículo final, versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, ahí en Moab, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Aquí viene el profeta Gad, no lo confundamos con los otros nombres que se parecen. Gad con T es la ciudad filistea, Gad con D es este profeta. ¿Quién era este Gad, hermanos? Gad era un discípulo de Samuel. Samuel para este tiempo ya estaba muy anciano, dentro de muy poco va a morir, y este profeta era un pupilo, un discípulo de Samuel. Va con David y le dice, hey David, no estés aquí en Moab, sé que son tus familiares, lo que tú quieras, pero no, vete a tierra de Israel, es lo que Dios manda. ¿Y qué hace David? Obedece. Aquí vemos la cuarta señal de que él confiaba en Dios. Obedeció y se fue a tierra de Israel. Quizá porque Gad le dijo que en Deuteronomio 23, 2 al 6, Dios había prohibido hacer alianza con los moabitas. Así que David obedece la palabra de Dios, obedece lo que le dice Gad, y entonces se va a tierra de Judá y se va al bosque de Ared. El bosque de Ared estaba muy cerca de Adulam, o sea, vuelve otra vez a tierra donde Dios lo puede proteger. Hermanos, ya nos extendimos, pero quiero que veas las 4 señales de que David confiaba en Dios ahora. Número 1, volvió a Judá. Número 2, recibió a su familia. Número 3, se acompañó de otros creyentes. Y número 4, obedeció la palabra de Dios. Ahí tienes, David ya no está babeando, David ya no está mintiendo, David ha restaurado su relación con Dios por medio del arrepentimiento, la confesión. Los salmos nos lo dicen, 4 salmos en estos versículos fueron escritos. Y en conclusión, iglesia, en conclusión, David pasó de la debilidad a la desconfianza y a la determinación. Esto refleja el caminar de un creyente normal. Así es nuestra vida. Un tiempo estamos en debilidad, un tiempo estamos en desconfianza, pero gracias a Dios Él nunca nos deja ahí. Un día Él nos perdona y nos determina a seguir su voluntad. Esto ilustra segunda a los Corintios 12, Pablo diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, cuando mi debilidad se muestra, es entonces cuando Dios puede actuar en mí y darme fortaleza. Es lo que pasó, hermanos, así somos. Este capítulo 21 y 22 al 5 es el reflejo de los creyentes, así somos. Un día estamos en Nob, mintiendo. Otro día estamos en Gat, haciéndonos los locos. Pero un día caemos en Adulam y somos restaurados. Esa es la vida de un creyente normal, hermanos. Esa es la vida de un creyente. Así somos. No perseveramos en pecado,
Porque un creyente verdadero no se queda en Gat. Un creyente verdadero no se queda en Nob. Un creyente verdadero siempre llega a Adulam. Siempre se arrepiente, siempre confiesa, siempre se aparta. Siempre vivimos en Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Un creyente siempre vivimos en 1 de Juan 3:8, no practicamos el pecado. Un creyente verdadero vive en 1 de Juan 1, confesamos nuestros pecados y somos perdonados. Eso es lo que significa 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No que cae todas las veces que quieras, no, sino que todas las veces que llegues a caer, el Señor te va a poder restaurar si tú vienes a Él en arrepentimiento. Esto no es licencia para pecar. David pecó, está mal, eso no le agrada a Dios, la mentira es pecado. Huir no estuvo mal, Huir no estuvo mal, mentir estuvo mal. Huir estuvo bien, pero mentir estuvo mal. Confiar en la espada estuvo mal, pero huir estuvo bien. Mateo 10:16, Cristo dice que debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. David estaba bien que huyera, pero estuvo mal que mintiera, que se fuera a Filistea, que confiara en la espada. Hermanos, nosotros somos débiles y podemos llegar a desconfiar de Dios como David. Pero siempre un creyente verdadero se va a determinar a arrepentirse y obedecer a Dios. Hermano, quizá tú estás hoy, quizá estás en no, mintiendo, en pecado. Quizá otros están en Gat haciéndose locos, tocando fondo. Yo te invito en el amor del Señor a que te determines y vengas a Adulam, a restaurar tu vida con Dios, a dejar todo el pecado que te ha venido obstaculizando, y que por medio del arrepentimiento y la obediencia te pongas a cuentas con Dios como David lo hizo. Hermanos, por último, este capítulo brilla porque aunque vemos a David arrepintiéndose, aquí brilla Jesucristo, porque Jesucristo, el hijo de David, no fue débil. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. David fue débil, desconfió y se determinó y fue restaurado. Pero el hijo de David no fue débil, no desconfió, porque allá en Mateo capítulo 4, cuando el diablo mismo se le aparece a Jesucristo y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso es, desconfía de tu padre no te está cuidando. Pero Jesús no desconfió. El hijo de David, distinto a David, no era débil, no desconfió, solo obedeció. Por eso todo aquel que confía en él, la justicia de Cristo le es dada para salvación. Gloria a Dios, hermanos, que aunque somos débiles y a veces desconfiamos, hay perdón para determinarnos a seguir al Señor. Oremos. Padre, reconocemos tu grandeza a través de este capítulo y nuestra mente insuficiente para alcanzar a absorber todas las riquezas y todos los nutrientes y todas las lecciones y todas las aplicaciones, Señor. Es tan vasto este capítulo, toda tu palabra es así de perfecta, Señor. Por eso vale la pena estudiarla y te alabamos por tu palabra, te alabamos por los salmos que nos cuadran en la mente perfectamente a través de la historia de David. Te damos gracias porque eres un Dios que a pesar de nuestra debilidad, tú te compadeces de nosotros. Te acuerdas de que somos polvo. Señor, si hay alguien aquí que estamos en esa debilidad, llévanos al arrepentimiento. Si estamos en pecado en alguna manera, si estamos desconfiando de ti, llévanos al arrepentimiento, Señor. No nos hagas soberbios, no permitas que nos hagamos soberbios. Líbranos de esa tentación y ayúdanos a confiar solamente en ti, no a confiar en la espada. Recordar que has vencido a nuestros Goliat también y que podemos confiar solamente en ti. Señor, ayúdanos a determinarnos como David y gracias por el privilegio de ser perdonados. Gracias por la oportunidad de confesar y que tú nos limpies de todos nuestros pecados. Y sobre todo, gracias por Jesucristo, que es el único que no pecó. Y a Él y por medio de Él queremos alabarte y por medio de Él solo hay salvación. Y si hay alguien aquí, Señor, que no conoce a Cristo, tráele a sus pies. Y también a los que te conocemos, ayúdanos a determinarnos como David. Te damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.